Y quiero agradecer a nuestros pastores por la oportunidad que me dan de compartir la palabra. Creo que es una gran responsabilidad, pero también me encanta compartir la palabra. Y gracias por darme la oportunidad de hacerlo aquí. ¿Y estás listo para un buen tiempo esta mañana? El título de mi mensaje es Llamados al Palacio. Diga conmigo, llamados al Palacio. Creo firmemente que todos aquí tenemos promesas de Dios que conquistar, que heredar. Hay un palacio que nos espera, pero creo que hoy vamos a hablar cosas claves, importantes, que nos van a ayudar a poder entrar a esas promesas que Dios ha dado sobre tu vida y mi vida. Y quisiera que me acompañes a 1 de Samuel, capítulo 16. En el verso 1, primer libro de Samuel 16, verso 1. Dice así: ahora bien, el Señor le dijo a Samuel: ya has hecho suficiente duelo por Saúl, lo he rechazado como rey de Israel, así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén. Busca a un hombre llamado Isaí que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. Si has leído la historia antes, Samuel obedece al Señor, va a visitar a Isaí y mandan a llamar a los hijos de Isaí. Y lo primero que hace Samuel es que el hijo mayor era un hijo alto, güero, con ojos de color, imponente físicamente. Y Samuel dice: este mero, ¿no? Con este ahora sí todos van a caer rendidos ante Israel. Y Dios le dice: no, no es ese. Y hijo tras hijo van pasando y Dios le va diciendo a Samuel no, hasta que llega el punto que le dice: hey, no veas la apariencia, fíjate en el corazón, ¿qué es lo que yo veo? Llegamos al verso 13, acompáñame a leerlo. Dice: al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite, y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Rama. ¿Qué imagina lo que significó ese día para David? Yo me imagino que ese día David inició sus actividades, se paró temprano a ir a trabajar en el cuidado de las ovejas de su padre. Se le hizo todo lo que hacía comúnmente y quizá estaba ya ahí trabajando contento, estaba silbando una canción, estaba haciendo lo que él hacía todos los días. Y de repente alguien llega de parte de su padre y dice: oye, David, te habla mi papá, porque vino el profeta. Ahí yo no sé si David se espantó, se emocionó, ¿verdad? Porque cuando el profeta era llamado a un lugar, generalmente era porque había algo contundente de Dios para esa casa, para esa familia o para esa ciudad. Entonces yo no sé, Samuel es como cuando el pastor te llama a consejería, ¿verdad? Te dice: necesito hablar. Los pastores te dicen: necesito hablar. Eso o te emociona o te pone nervioso, ¿no? Depende del caso. Entonces David llega ahí donde está su padre, sus hermanos, donde está el profeta Samuel, el hombre de Dios. Y en medio de eso, David es ungido como rey. David ni esperaba. David en la mañana tempranito era el cuidador de las ovejas de su padre, pero llegó la tarde y ya se le había dicho que iba a ser el rey de su nación. Y eso nos habla de cómo una promesa de Dios puede cambiar y transformar nuestra vida. Cómo una promesa de Dios puede llevarnos de un panorama terrenal a hacer lo que hacemos todos los días, a llevarnos a un propósito y destino eterno. Y me impacta demasiado que Dios no da sus promesas con condiciones o poniendo peros a la gente. Dios da promesas a todos sin excepción, sin importar el origen, sin importar el pasado. Dios tiene promesas para ti. Y yo quiero hablarte hoy, amada familia, que Dios tiene promesas para tu vida. No importa quién eres, no importa de dónde vienes, no importa qué te dedicas, hay promesas de Dios para ti. Porque a veces creemos que las promesas están condicionadas a nuestro entorno.
están condicionadas a nuestro pasado. Pero para Dios las promesas no tienen condición. Y hoy hay una promesa para tu vida. Y escucha esto, no hablo la promesa de la salvación, no hablo la promesa del perdón, que son promesas para todos. Hablo de una promesa específica sobre ti. Hablo de una palabra que Dios tiene para ti, que será capaz de cambiar el rumbo de tu vida, de tu caminar, de tu destino. La Biblia, en este libro hay más de 3.500 promesas. 3.500 promesas. Yo hice la cuenta y es algo así como 10 años en cuanto a días. Quiere decir que tú y yo no podemos pensar o decir: Dios, ¿y cuál es tu promesa para mí? No lo sé. Lo único que tenemos que hacer es abrir este libro todos los días, y en medio de abrir este libro, las promesas de Dios vendrán. Este libro no fue dado solamente para ciertas personas. Este libro fue dado a todo aquel que tenga hambre y sed de conocer lo que Dios dice para su vida. Y si tú lo abres, tú encontrarás promesas. Hebreos 3, capítulo 3, verso 25 dice así: ustedes, diga conmigo, yo, son los hijos de esos profetas y están incluidos en el pacto que Dios les prometió a sus antepasados. Pues Dios le dijo a Abraham: todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de tus descendientes. Y eso nos alcanza a ti y a mí. Tú y yo somos hijos de estos profetas. Tú y yo somos herederos de estos hombres de Dios que vieron el poder manifestado, que vieron la gloria, que caminaron en un nivel de fe sobrenatural. Tú y yo, a través de la promesa de Abraham, y después eso se hizo real a través de la vida de Jesucristo. Hoy tú y yo somos hijos del pueblo de Dios. Pertenecemos a aquel pueblo que puede heredar la bendición, que puede heredar las promesas que Dios dio. Entonces, lo primero que quiero decirte esta mañana es: busca una promesa. Busca una promesa. ¿Cómo vienen las promesas a nuestra vida? Vienen a través de la palabra escrita y a través de la palabra hablada a nuestro corazón. Lo primero es abrir la Biblia, abrir su palabra. Y en medio de abrir su palabra vas a encontrar promesas sobre tu economía, sobre tu salud, sobre tu matrimonio. Vas a estar leyendo muchas veces, como creo que a muchos nos ha pasado, y estás leyendo algo y de repente dices: esto Dios lo habla, y dice: esto es para mí. Las lágrimas corren en tus mejillas porque hay palabra y promesa. Pero también las promesas de Dios las escuchamos en la palabra hablada de nuestro Dios, a través de la oración, a través de tiempos de comunión con nuestro Dios. Muchas veces en esos tiempos Dios te va a hablar y te va a decir: yo tengo una promesa sobre tus hijos, yo voy a sanar a tu esposa, yo voy a bendecir tu economía. Y también esa promesa a veces la encontramos en medio de la palabra en nuestra congregación. Cuando nuestro pastor o quien predique la palabra está hablando, Dios habla a tu vida. Hace unas semanas nuestro pastor, en la serie Más que Vencedores, habló de nuestra identidad como hijos. Y uno de los aspectos era que somos bendecidos. ¿Se acuerda de eso? Espero, ¿verdad? Y cuando él estaba predicando eso, yo estaba ahí en mi silla y Dios me dijo: te voy a bendecir como no imaginas. Y no fue resultado de un pensamiento positivo. No es como que yo en ese momento tenía toda la actitud. Fue una palabra que Dios me dio. Yo escuché su voz en mi corazón. Y tú y yo necesitamos escuchar una palabra de Dios, porque tu vida y mi vida han sido algo hasta este momento, pero si escuchamos una palabra en promesa de nuestro Dios, todo va a cambiar, todo va a cambiar. Si va a aplaudirle, hágalo bien. Es para el Señor, es su palabra, es su vida. Una vez que recibo la promesa, esta marca un rumbo. Esta nos marca un destino, nos da una línea que seguir.
y ahora depende de ti y de mí caminar en ella. Recibir una promesa no tiene que ver con lo que yo puedo lograr en mis capacidades para caminar hacia la promesa. Recibir una promesa tiene que ver en cómo yo puedo alinear mi vida hacia lo que Dios está diciendo para mí. Quiero que leamos 1 Samuel 16, del 6 y 7. Dice: cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó: seguramente este es el ungido del Señor, ¿verdad? Porque era guapo, era alto, y desde ahí yo ya no califico, ¿verdad? Pero el Señor le dijo a Samuel: no juzgues por su apariencia o por su estatura, gloria a Dios, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Recibir una promesa no tiene que ver con lo que tú y yo podemos lograr. Recibir una promesa tiene que ver, escucha esto, con lo que nuestro corazón puede recibir y ser formado de parte de Dios. Eso es. Una promesa viene, hay un rumbo que seguir, pero ahora para cumplirla, para el cumplimiento, es necesario alinear mi caminar, alinear mis decisiones, alinear toda mi vida conforme a la promesa que Dios me ha dado. Segunda de Corintios 7:1 dice: queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu, y procuremos alcanzar una completa santidad, porque tememos a Dios. El primer paso cuando recibí una promesa es que ahora yo tengo que vivir conforme a la promesa. Yo tengo que vivir conforme a lo que Dios me está diciendo, a lo que Dios está trayendo sobre mi vida. Porque yo no puedo pensar que una promesa se va a cumplir si yo solo cruzo mis brazos y digo: pues órale Dios, pues tú dijiste, y yo hago y deshago con mi vida. Al cabo tú dijiste. Así no funciona. Las promesas se cumplen cuando alineamos nuestro caminar, cuando dejamos que Dios forme nuestro corazón, y es ahí cuando yo puedo comenzar a ver el cumplimiento de sus promesas. De nada sirve una promesa si no vivo para que se cumpla. Hay gente con un montón de promesas, pero sin ver que eso se cumple. Porque si yo ¿y por qué? Porque si yo recibí una promesa, ahora yo debo vivir para que se cumpla. Si no sería, y qué triste es, como que Dios desperdició sus promesas en nosotros. Tú y yo tenemos que hacer que valga la pena lo que Dios nos ha prometido. Cuando Dios nos da una promesa, Él también da con lo que necesitamos. Él nos equipa, Él nos guía para su cumplimiento. Él es bueno y fiel. Dios nunca va a dejarnos. Si Dios te dijo algo, Él no te va a soltar en medio del proceso. Él no me va a soltar. Y quiero que volvamos a la historia de David, porque vamos a aprender algunas cosas ahí esta mañana que van a estar van a hablarte mucho a tu corazón. Dice, regresamos a 1 Samuel 16, verso 14 al 18. Ya vimos cómo a David se le prometió el palacio. A David se le prometió ser rey. Y la forma en la que David llegó al palacio, escucha esto, no fue porque él fue a tocar la puerta y le dijo al rey en turno: oye, ya te sacas tus cosas porque ahora me toca a mí. ¿Ah? A veces así queremos, no, ya Dios me dijo, y queremos a nuestra forma venir y traer las promesas. David no lo hizo así. Fíjate, en estos versos vamos a ver cómo David llegó al palacio. Primera de Samuel, verso 16, 14 al 18. Dice: ahora bien, el espíritu del Señor se había apartado de Saúl, y el Señor envió un espíritu atormentador. Algunos de los siervos de Saúl le dijeron: un espíritu atormentador de parte de Dios te está afligiendo. Busquemos a un buen músico para que toque el arpa cada vez que el espíritu atormentador te aflija. Tocará música relajante y dentro de poco estarás bien. Me parece bien, dijo Saúl, búsquenme a alguien que toque bien y tráiganlo aquí. Y fíjate el verso 18. Pon ahí, subráyalo en este día. Dice: entonces un siervo le dijo a Saúl: uno de los hijos de Isaí de Belén tiene mucho talento para tocar el arpa. No solo eso, es un guerrero, un hombre de guerra y de buen juicio.
también es un joven bien parecido y el Señor está con él. Este verso es interesante porque Saúl solo había pedido un buen músico. Saúl solo dijo: tráiganme a Mozart para que toque. Pero de repente el siervo de Saúl le dice: hey, hay un músico allá, hijo de Isaí de Belén, que no solo es un buen músico, sino tiene una serie de cualidades que vamos a meditar tú y yo en este momento, porque creo yo que esas cualidades son necesarias para llegar al cumplimiento de las promesas de Dios sobre nuestras vidas. Dios quiere hablarnos en estas cualidades porque es lo que se necesita para ser llamado al palacio. ¿Cuáles fueron? Vamos a meditar una por una. Volvemos al verso 18. Dice: entonces un siervo le dijo a Saúl, uno de los hijos de Isaí de Belén: tiene, número uno, mucho talento para tocar el arpa. Diga conmigo: tiene talento. No, pero dígalo bien: tiene talento. Ahora, ¿a qué voy a hablarte con esto? Todos aquí tenemos al menos un talento. Todos aquí, no hay uno aquí que diga: yo no soy bueno para nada. No, 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 eso es una mentira. Y te lo voy a enseñar con la Biblia. Vamos a Mateo 25. Mateo capítulo 25, verso 14 y 15. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Todos los hombres recibieron talentos, algunos 5, algunos 2 y algunos 1, pero todos aquí hemos recibido algo de parte de Dios. Y yo quiero que tú sueltes esa mentalidad de que yo no soy bueno para eso, yo no sirvo para nada. Esa es una mentira, porque cuando el Señor vino a tu vida, Él te dotó por lo menos de 1. Hay hermanos que son 5 talentos, ¿verdad? Que hacen un montón de cosas bien y yo los admiro y digo: wow, ¿cómo haces eso? Pero hay hermanos que son 2 talentos, ¿verdad? 2, pero también Dios se los dio. Y hay hermanos que quizás somos un talento, ¿verdad? 1. Pero lo importante no es cuánto el número de talentos que tienes, es que Dios te dio algo que tú puedes trabajar, que tú y yo podemos desarrollar. Cuando hemos recibido un talento, ahora depende de nosotros desarrollarlo. Un talento es como una plantita. Si tú no lo trabajas, no crece. Todo talento funciona de esa manera. Toda persona que tú ves que hoy hace algo bien, tuvo que haberlo trabajado. No es de que yo nací sabiendo tocar el piano. Yo tuve que aprender a tocar el piano y tuve que trabajar para tocar el piano. Y así funciona con todos los talentos que tú y yo tenemos. Debemos desarrollar ese talento y ponerlo a trabajar. Seguimos en esta historia, versos 16 y 17. Dice: el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Menospreció su talento. Y cuando regresa el Señor, Dios ve qué hicieron cada uno con lo que Él les dio. Y al que lo escondió, Dios le dice: pues era 1 y lo pudiste haber trabajado, y aunque sea ganar otro, desarrollarlo, hacerlo crecer. Pero Dios, el Señor le dice: como no lo trabajaste, aún lo que tienes te será quitado. Qué importante es que tú y yo seamos personas que trabajan y desarrollan sus talentos. Hay personas aquí con un potencial para desarrollar, pero quítate ese engaño de que es que yo quiero hacer esto y porque no puedo hacer lo que yo quiero. No te claves en lo que tú quieres hacer. Ve qué es lo que tú puedes hacer, y lo que tú puedes hacer, desarróllalo. Hay personas aquí que seguramente son buenísimas para relacionarse con gente. Ese es un talento que yo quisiera. Y a lo mejor a ti se te hace facilísimo hacer amigos y tener una plática y tú dices: ay, no tengo ningún talento, ¿para qué soy bueno?
Desarrolla lo que tienes, porque en medio de desarrollar y trabajar ese talento vamos a estar preparados para ser llamados al palacio. Nunca hubieran llamado a David al palacio si no sabría tocar el arpa. Nunca habrían llamado a David al palacio si no desarrollara su talento. Yo creo que David en sus tiempos libres, mientras las ovejas comían, o no sé si duermen, no, bueno, si duermen no sé a qué hora, pero en sus tiempos libres se sentaba en una piedra y agarraba su arpa. Y a las primeras veces no le salían las canciones, ¿verdad? Pero al trabajar se hizo un experto, al grado de que sobresalía por su talento, porque lo trabajó. Nunca veremos una promesa cumplida si no nos preparamos. Es que Dios me dijo que yo voy a hacer esto. Pues prepárate. Tengo que prepararme. Vamos a prepararnos. Y yo tengo una pregunta llegadora para ti. ¿En qué área debes prepararte? ¿En qué área debes prepararte en este tiempo? ¿Qué promesa Dios te dio? Que dices, ay, Dios me dijo que iba a ser un empresario, pero no sé ni sumar. ¿En qué área debes prepararte? Es tiempo de prepararnos, porque nuestra preparación es una cualidad necesaria para ser llamado al palacio. Segunda cualidad, se habló de David como que era un guerrero valiente. Diga conmigo, valiente. Qué importante es ser valientes cuando tenemos una promesa de Dios por delante. Ocupamos ser valientes, porque una promesa de Dios trae consigo muchos retos, trae consigo oposición, trae consigo cosas que para nosotros son imposibles, y es necesario ser valientes. Acompáñame a Josué capítulo 1, versos 6 al 9. Dice así: sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. 3 veces Dios le dice a Josué: sé fuerte y sé valiente. Cuando Dios dice algo 3 veces en su palabra, quiere decir que hay un énfasis muy marcado. Y hoy Dios nos dice a ti y a mí: sé fuerte y sé valiente. Hay promesa para tu vida y mi vida. Hay grandes retos por delante. Hay cosas, o hay escenarios contrarios, hay enemigos que vencer. Pero iglesia, sé fuerte y sé valiente. Solo alguien valiente puede enfrentar lo que viene para conquistar una promesa. Iglesia, es tiempo de soltar el miedo. El miedo es un enemigo sutil pero tan peligroso. El miedo a veces se disfraza de nervios, pero es un enemigo tan peligroso, porque si nos dejamos controlar por él, nos paralizamos. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer, al amedrentarnos con enfermedades, con circunstancias. Y es a veces donde Dios también quiere hacernos valientes y permite que vivamos cosas, porque Él quiere que se desarrolle valentía en nuestro corazón. Ahora, la valentía está conectada, escucha esto, a nuestra lectura y obediencia a la palabra. El verso 8 del libro de Josué que acabamos de leer dice: estudia constantemente este libro de instrucción. Qué impresionante es que en medio de esos 3, esfuérzate y sé valiente, Dios le dice: estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Escucha esto: ¿por qué leer la Biblia desarrolla valor en mí?
valentía en mí. Porque cuando he leído y obedecido su palabra, puedo ser testigo de que para Dios no hay nada imposible. Cuando yo he leído y obedecido este libro, puedo comprobar que para nuestro Dios no hay limitantes. Puedo comprobar cómo Dios puede sanar un enfermo. Puedo comprobar cómo Dios puede resucitar a un muerto. Cómo Dios puede cambiar toda circunstancia. Es por eso que leer este libro constantemente nos hace hombres y mujeres valientes, porque cuando viene el reto decimos: sí, es un reto grande, pero aquí en la palabra Dios hizo cosas mayores. Aquí en la palabra Dios hizo cosas poderosas. Cuando he leído y obedecido su palabra, puedo descansar en una verdad: todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Entonces, amada iglesia, es tiempo de sumergirnos en su palabra. Es tiempo de obedecer su palabra, porque a veces somos buenos para leer, pero ¿qué tal para obedecer? La palabra, leer la palabra es una parte, pero la misma palabra enseña: de nada sirve que conozcas si no obedeces. Solo te haces un oidor olvidadizo. Es tiempo de que una iglesia valiente se levante, y esa iglesia valiente se va a desarrollar a medida que amemos su palabra. Tercer cualidad, ya vimos dos. Número uno, tenía talento y lo desarrolló. Número dos, era alguien valiente. Número tres, era un hombre de guerra. Un hombre de guerra, un guerrero. Una promesa de Dios va a traer guerra consigo, porque hay un enemigo que no quiere que tú y yo conquistemos las promesas. Hay un enemigo que odiaría que tú y yo entremos al palacio. Hay un enemigo que se levanta en contra nuestra. Y aún no solo el enemigo, porque la primera parte en la guerra es contra nosotros mismos. Nuestros pensamientos, nuestra mentalidad, nuestra carne. Es la primera etapa en la guerra. También hay guerra contra las circunstancias, contra cosas que se levantan. Hay guerra contra enfermedades, hay guerra contra el entorno social, hay guerra contra el entorno económico que podemos estar viviendo. También hay guerra porque el enemigo se levanta en oposición. Cosas de repente suceden, todo estaba bien y de repente sucede que te enfermas, de repente sucede que un accidente, de repente suceden circunstancias, y eso es que el enemigo se levanta en oposición. Pero fíjate lo que dice 1 Timoteo 1, 18 al 19. Dice: Timoteo, hijo mío, te doy estas instrucciones basadas en las palabras proféticas que se te dieron tiempo atrás acerca de ti, basadas en las promesas. Espero que te ayuden a pelear bien en las batallas del Señor. Y fíjate el verso 19, porque esta es la respuesta de cómo debemos pelear. Número uno, aférrate a tu fe en Cristo. Aférrate a tu fe en Cristo. La fe es indispensable para poder pelear la guerra, porque escucha esto: nunca vas a pelear por aquello que no crees. Nunca vamos a esforzarnos a luchar por aquello que no creemos. A veces Dios dice grandes promesas, pero si yo no las creo, yo no voy a pelear por eso. Pero cuando yo he creído, yo digo: si Dios habló, va a cumplir. Y me aferro a la fe, me aferro a la fe en Cristo. Todo lo que Cristo me dio son mis armas para poder ganar. Y segunda cosa, y mantén limpia tu conciencia. Wow. Pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia, y como resultado su fe naufragó. Una conciencia limpia. Si mis hechos niegan mis convicciones, derrota segura. No tengo armas para pelear. Pero cuando mis hechos confirman lo que creo, confirman la palabra, ahora sí yo puedo pelear y estar firme. Y aunque se levante la oposición, aunque se levante el enemigo con sus mentiras diciendo: no vas a poder, no sirves para nada, yo digo: yo lo he visto, yo vivo conforme a la fe, yo vivo conforme a la palabra, y hay una conciencia limpia en mi vida. No. Es tiempo de pelear. Hay una guerra levantándose.
Y siempre lo decimos porque yo creo que siempre la hay. No creo que haya un momento donde la guerra se acabe, porque el enemigo nos odia. El enemigo odia que se establezca el reino de Dios y que las promesas de Dios se cumplan. Y la guerra va a existir, pero si tú y yo nos aferramos a la fe en Cristo, mantenemos limpia la conciencia, vamos a ganar, vamos a triunfar en medio de esta batalla. Wow, qué importante es esto. Cuarta cualidad que tenía David: era un hombre de buen juicio. Wow, un hombre de buen juicio. Quiero ser llamado al palacio, necesito que mis decisiones me lleven a ser llamado al palacio. Tú y yo estamos donde estamos por nuestras decisiones. Mi matrimonio está como está por mis decisiones. Mi vida económica está como está por mis decisiones. Por eso el buen juicio es algo que tiene que ver con el nivel de mis decisiones. Con qué decisiones estoy tomando día con día, en cada aspecto tan práctico o pequeño que podríamos ver, como en aspectos más que para nosotros podrían ser más relevantes. Y quiero que me acompañes a Deuteronomio capítulo 30, verso 19 y 20. Dice: hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esa opción al amar y al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Wow, nuestras decisiones día con día son la clave para nuestra vida. Si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Solo hay dos caminos a la luz de este verso en nuestras decisiones: o mis decisiones me llevan a la vida, o mis decisiones me llevan a la muerte. Y la pregunta es: ¿hacia dónde nos han llevado nuestras decisiones? Hoy tú estás viendo la vida. Hoy tú estás viendo y recibiendo de Dios. Hoy tú estás viendo prosperidad. Hoy tu matrimonio está sólido o estable. O hoy no hay áreas en nuestra vida donde hay muerte. Ese es el resultado de nuestras decisiones. Y lo que yo tengo que pensar antes de decidir algo es: ¿esta decisión me va a llevar a la vida o esta decisión me va a llevar a la muerte? Y son decisiones tan prácticas como el que si yo batallo con el alcohol y me invitan a una fiesta con mis amigos donde yo sé que lo que más va a haber es alcohol, ahí mi decisión tiene que considerar si voy me lleva a la vida o si no voy hacia dónde me lleva mi decisión. Y es que creo, iglesia, que tenemos que llevar nuestras decisiones a ese nivel, porque a veces menospreciamos las decisiones que pensamos que son pequeñas, pero en el reino de Dios no hay decisión pequeña. Toda decisión o te lleva a la vida o te lleva a la muerte. Porque qué triste es que por menospreciar decisiones a veces terminamos en la muerte y sumergidos en cosas que el diablo ha traído sobre nosotros para destruirnos. Por eso, como dice Deuteronomio: ay, si eliges la vida. O sea, yo me imagino a Dios diciendo: ay, estos caminos, pero si tú eliges la vida, esa es la clave para que tú seas prosperado, para que tú vivas muchos años, dice, en la tierra que el Señor dio a tus antepasados. Un buen juicio es necesario. Quiero ser llamado al palacio, necesito un buen juicio para eso. Necesito que mis decisiones estén al nivel de las promesas de Dios. Necesito que mis decisiones tengan un fundamento para darle razones a Dios, para poderme promover, para poderme bendecir. Porque escucha esto: la promesa de Dios es gratis. Dios nunca va a evaluar a alguien para prometer, pero el conquistar la promesa sí tiene mucho que ver con nosotros haber desarrollado cualidades como las que hoy estamos escuchando. Y a veces decimos: ay, pues es que si Dios me ama, ¿por qué no me lleva así? ¿Por qué no me da así?
Porque Dios es de principios. Y porque Dios sabe que si nos da lo que no estamos listos para recibir, solo vamos a ser destruidos. Por eso Dios quiere formar esto en nosotros. Vamos a la siguiente, ¿está listo? David dice que era un joven bien parecido. Ay, la Reina Valera, versión Reina Valera, dice que era alguien hermoso. Y a lo mejor si tú lo ves superficialmente, escucha esto, pues ya nos desanimamos, ¿no? Y hasta es contradictorio porque leímos cómo pues Dios no mira la apariencia. Y ahora cómo se reconoce que David era bien parecido. Pero yo me puse a estudiar un poquito esto. Me puse a estudiar la palabra en el idioma original que se escribió ese verso. Y la palabra es la palabra toar. Escucha esto. Y esa palabra quiere decir que es la apariencia como resultado de un trabajo. Escucha, la apariencia como resultado de un trabajo. Y quiero ponerte un ejemplo para que lo entendamos. ¿Puedes ponerme la primera imagen, por favor? La primera, la otra, esa era la otra. Ya me la cambiaste. La primera, esa, mira. No sé, quizá no se ve mucho, ¿verdad? Si tú ves esa imagen, es un futbolista llamado Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Es el segundo futbolista, el mejor futbolista del mundo. El primero no, porque es Messi, soy Team Messi. Pero no estás listo para esa conversación, ¿verdad? Y ahí está Cristiano Ronaldo a los inicios de su carrera. Pues todos lo vemos y decimos, pues está feíto el cuate, ¿no? Pero si tú ves el resultado de Cristiano Ronaldo hoy, dices, nada que ver, ¿no? O sea, dices, no manches, vuelve a la primera. ¿Cómo llegó de ser ese Cristiano Ronaldo a ser ese Cristiano Ronaldo? Ahí deja eso ahí. Escucha esto, porque trabajó en su apariencia. Esto te lo quiero explicar para que entendamos juntos la esencia de esto. La raíz de la palabra hermoso en el idioma original es eso. No tiene que ver con los rasgos físicos con los que naces, tiene que ver con el trabajo que se hace para que alguien que se vea bien. Es como todos aquí podríamos lucir guapísimos si nos arreglamos, ¿verdad? Si le echas una manita de gato, de repente hay gente que te encuentras un día en la mañana y lo ves y te encuentras un día en la noche y te cambiaron, tú eres otra persona. Y escucha esto, escucha esto. Es la apariencia como resultado de algo que se ha trabajado. ¿Y a qué voy con esto? Es que Dios cuando nos llamó, volvemos a la primera imagen, Dios cuando nos llamó, así estábamos. Estábamos chuequitos, diente chueco, feos, ¿no? Viscos. Y Dios nos llama así, a Él no le importa cómo estábamos cuando Él nos llamó. Pero ahora Él trabaja en nosotros. Él quiere llevar tu vida y mi vida a podernos formar, desarrollar, hacer crecer hasta que llegamos a vernos, segunda imagen, de esa forma. Y esto es algo superficial, pero yo hablo de la condición de nuestro corazón. Cuando tú y yo venimos a Dios, ya puedes quitarlo porque las hermanas ya están babeando. Y ya vemos dos cracks aquí en el Cristiano Ronaldo y yo, no puede haber dos ya. Habla de la condición de nuestro corazón. Cuando llegamos a Dios, cuando recibimos su promesa, generalmente estamos rotos, estamos mal, cargando un montón de situaciones, circunstancias, pecados en nuestra vida. Y eso a Dios no le importa. Pero una vez que Dios me ha llamado, Dios se va a encargar de trabajar en mí para que yo pueda ser transformado, para que las deficiencias, para que el pecado, para que todo aquello que yo traigo cargando sea quitado. Y Él va a perfeccionarnos. El que se hablara de David como alguien hermoso tenía que ver con alguien que había trabajado en su carácter y sus hábitos. Cuando decían David es hermoso, era porque alguien que había trabajado en él para ser mejor. Y vamos a Filipenses 1:6. Dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. ¡Wow! Dios se ha determinado y comprometido a transformarnos. Por eso Dios no nos deja en paz. Por eso la misma palabra dice, aunque queramos huir al monte más lejano, ahí Dios nos va a perseguir. Porque Dios hizo un compromiso de yo te llamé así como estabas, diente chueco, pero ahora yo me comprometí
a prepararte para que tú heredes las promesas, para que tú estés listo para ya ser llamado al palacio, para que tú estés listo para poder conquistar lo que Dios ha hablado de ti. Vamos al verso 9 y 11 de Filipenses 1. Dice: le pido a Dios que el amor en ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Verso 11: que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Terminando con esto, es tiempo, iglesia, de crecer en el carácter justo que Jesucristo produce. Queremos ser llamados al palacio, necesitamos que se ha formado un carácter en nosotros. Muchas veces nuestro pastor nos lo ha dicho, pero es terrible cómo lo que edificas con la unción lo puedes derribar con tu carácter. Por eso Dios se fija, Dios quiere formarnos, Dios nos quiere llevar a ser alguien hermoso, no en apariencia, sino en nuestro corazón. Por último, la última cualidad que se habló de David en esto, y vamos ya terminando. Dice: Dios está con él. Y eso yo creo que más que una cualidad que David pudo producir en su fuerza, fue el resultado de una relación y un caminar con el Señor. El que Dios esté con una persona no tiene que ver con la omnipresencia de Dios. Dios está aquí como está en la calle, como está en todos lados. Pero el que Dios esté con una persona tiene que ver con que Él se manifieste en todo lo que esa persona hace, en lo que hacemos, lo que hablamos, en quienes somos. Éxodo 33, verso 14 y 16 dice: el Señor le respondió: yo iré contigo, Moisés, y te daré descanso, todo te saldrá bien. Entonces Moisés dijo: si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los pueblos, de los demás pueblos de la tierra. Cuando Dios está con alguien hay evidencias. Sería en vano que yo te diga: Dios está conmigo, si no hay evidencias de eso. Y este verso así lo dijo, dice: pues tu presencia con nosotros, escucha esto, es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. Cuando Dios está con alguien hay una diferencia en nuestras vidas, hay una diferencia en nuestros matrimonios, hay una diferencia en la relación con nuestros hijos, hay una diferencia en cada aspecto. Y Dios, amado, quiere estar con nosotros. Dios quiere acompañarnos. Pero hay un principio muy básico aquí. Queremos que Dios esté con nosotros, tenemos que hacer que Dios se sienta a gusto. Es muy simple de entender. Si yo quiero que Juan esté conmigo, lo que yo tengo que hacer es buscar qué le gusta a Juan para estar conmigo, ver qué le gusta hablar a Juan, qué le gusta comer. Cuando yo sé que a Juan le gusta la carne asada y quiero estar con él, pues hago carne asada, bien bonito. Con nuestro Dios es lo mismo. El que Dios esté con una persona o no depende de qué tan a gusto hacemos sentir a Dios con nosotros. A veces queremos: Dios está conmigo, que Dios esté, tu Padre, ven a estar conmigo. Pero nuestros hábitos, pero el pecado que toleramos, pero la forma en la que hablamos, pero las cosas que escuchamos no hacen sentir a Dios a gusto. Entonces Dios dice: pues sí quisiera estar contigo. Es como estar en un cuarto con alguien que le huelen los pies. Ay, ay, ay. O sea, dices: híjole, me encantaría estar ahí contigo, pero
Suerte, suerte. Y a veces Dios anhela tanto estar con nosotros. Dios de veras, Dios quiere estar con nosotros. Pero a veces está ahí y dice: hijo, es que quiero, pero no puedo estar contigo, porque el aroma que tu vida da no me deja estar aquí. David fue alguien sobre quien Dios estuvo y con quien Dios estuvo. Y creo firmemente que eso fue porque David hacía sentir bien a Dios. Hay una diferencia entre que Dios se deleite de estar con nosotros, y no se deleite por el simple hecho de que nos ama. Se deleite porque diga: no manches, es que cuando estoy con Eva, Eva me canta unos cantos que, híjole. No, es que cuando estoy con Nico, la forma en la que habla de mí, hijo, no me puedo resistir a estar con él. Y cuando eso pasa, nuestro caminar es una serie de manifestaciones de Dios en medio de nosotros. Cuando eso pasa, nuestra vida es una manifestación real de que Dios está ahí. Y soy bendecido, y mi matrimonio es fortalecido, y cada cosa que yo hago puede demostrar que Dios está conmigo. ¿Por qué es tan importante que Dios esté conmigo? Porque toda promesa que Dios nos ha dado, escucha esto, va más allá de logros y objetivos. Muchas veces tú y yo nos engañamos pensando que promesas son logros y objetivos. Dios me prometió un carro, Dios me prometió dinero, Dios me prometió fama. Esos no son la esencia de las promesas de Dios. Que eso podría venir cuando eres bendecido, pero no es la esencia de las promesas de Dios. La esencia de las promesas de Dios tienen que ver con manifestar quién es Dios en nuestro entorno. Wow, con enseñarle al mundo quién es Dios. Y así cuando Dios ve a alguien, cuando la gente ve a alguien bendecido, tú y yo podemos decir: no se trata de eso, se trata de que tú veas que cuando caminas con Dios es diferente. Las promesas de Dios no se tratan de mí. Las promesas de Dios se tratan de que su reino avance y sea establecido. Es tiempo de llevar las promesas a ese nivel. Dejemos de pensar en objetivos, en logros, qué vamos a hacer, qué vamos a lograr. Dejemos de pensar en esencia en eso. Si eso viene, gloria a nuestro Dios. Pero pensemos más en que Dios quiere estar con nosotros para manifestarse a un mundo que necesita conocer a un Dios vivo, a un Dios poderoso. Y con esto termino porque nos está ganando el tiempo. Tengo la unción de mi pastor, así es que perdónenme. Gracias a estas cualidades, David fue llamado al palacio. Todos conocemos la historia de David. Después de esto viene un gigante, reta al pueblo. David va, mata al gigante. Después de eso, un proceso duro en la vida de David, pero al final es coronado rey. Pero escucha esto: si David no hubiera sido llamado al palacio en este tiempo, quizá nunca habría tenido la oportunidad de matar al gigante. Porque yo creo que cuando David llegó, y esa es mi imaginación, yo leo la Biblia y imagino muchas cosas. Cuando llegó, estaba ahí Goliat, estaba el ejército de Dios, estaban todos amedrentados. David llega con sus hermanos, trae el lonche y todo el tema, y empieza David a decir: ¿qué va a pasar con el que le mate a este gigante? Y comienza a indignarse y todo, y va y lo llevan con el rey. Pero escucha esto: tú sabes que un rey no recibe a cualquiera. En serio, yo trabajo con gente en autoridad, y no es como que yo llegue y le toque la puerta al gobernador y le diga: hey, gober, recíbame por favor. Saúl tuvo que haber ubicado a David. ¿Y cómo lo ubicó? Porque fue llamado al palacio por estas cualidades. Entonces cuando llega David, Saúl le dice: si es David el del arpa, déjalo entrar. Y David tuvo la oportunidad de poder matar a ese gigante. Pero todo comenzó por cualidades en él que lo hicieron candidato para ser llamado al palacio. Ahora,
tú y yo podríamos estar escuchando y diciendo, ay, hijo, mano. Y pues como que de las 6 cualidades, pues menos una, ¿no? Pero escucha esto. ¿Cómo adquiero estas cualidades? ¿Cómo adquirió David estas cualidades? Y con esto vamos finalizando ya. David fue el autor de al menos 73 de los 150 salmos que tenemos en la palabra. Ese hombre escribió la mitad de los salmos. Y la mayoría de los teólogos, estudiosos a profundidad de la palabra, concuerdan en lo siguiente acerca del libro de los salmos. El propósito de todos los salmos ha sido el de enseñarnos a hacer una cosa: enseñarnos a adorar a Dios. ¿Cómo aprendió? ¿Cómo desarrolló David esas cualidades en su vida? ¿Cómo fue un hombre de buen juicio? ¿Cómo fue valiente? ¿Cómo fue un guerrero? ¿Cómo fue él trabajando su carácter? ¿Cómo desarrolló su talento? En la adoración. Una relación con Dios fundamentada en la adoración es aquella que forma en nosotros estas cualidades necesarias para ser llamados al palacio. Una relación en adoración con nuestro Dios es la que va a permitirnos adquirir solo lo que Dios tiene, adquirir el valor, adquirir el que Dios es un guerrero, adquirir sabiduría. Pero eso solo se toma cuando tenemos una relación de adoración con nuestro Dios. ¿Por qué te digo que una relación fundamentada en la adoración? Porque es triste que a veces fundamentamos nuestra relación con Dios en otras cosas, como nuestras necesidades, por ejemplo. Solo vamos a Dios cuando necesito algo, y llegamos con Dios con la bandera de mi necesidad. Y Dios te va a responder, seguro, porque Dios es fiel, porque Dios te ama. Pero a veces nos conformamos a ese tipo de relación con Dios. Pero hay otro nivel de relación con Dios, y ese nivel de relación con Dios es cuando mi fundamento es la adoración. Cuando llego con Dios, y sí, tengo necesidades, porque esas van a existir, pero mi bandera ya no es mi necesidad. Mi bandera es: Señor, te amo. Estoy aquí porque te necesito. Estoy aquí porque eres hermoso, porque eres bueno, porque eres fiel, porque no hay otro como tú. Y cuando mi relación con Dios tiene ese fundamento, yo puedo tomar de Dios todo lo que yo necesito para ser llamado al palacio. Iglesia, es tiempo de levantarnos a adorar, de que nuestra relación con Dios se trate de adorar. Y en medio de eso, claro que le vamos a pedir a Dios, porque es nuestro Padre. Pero no es mi bandera. Mi bandera es adoración. Mi bandera es: quiero darte todo a ti, quiero exaltarte, quiero agradarte, quiero darte toda gloria a ti. Que mi vida sirva para agradarte y levantarte, amado. Salmo 56, si puede ir subiendo el grupo, por favor. Salmo 56, versos 10 y 12. Un salmo de David. Alabo a Dios por lo que ha prometido. Sí, alabo al Señor por lo que ha prometido. Wow. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Cumpliré los votos que te hice, oh Dios, y ofreceré un sacrificio de gratitud por tu ayuda. Wow. David no llegaba solo diciendo: hey, mis enemigos. Sí, se lo decía a Dios, pero lo primero que él decía es: yo te alabo, yo te adoro, porque tú has prometido, porque has sido fiel. Hey, ahí están esos hombres, esos enemigos que están hablando mal de mí, que me han sacado de mi reino. Ese es un salmo que se escribió cuando Absalón tomó el trono y David fue expulsado de su palacio. Sí, ahí están esos que hablan mal de mí, que me rechazan. Pero Señor, yo cumpliré los votos que te hice. Oh Dios, yo voy a ofrecer sacrificio a ti que te agrade. Alabar y adorar es lo que nos va a llevar a ser aptos para ser llamados al palacio, para ir de la promesa de Dios al cumplimiento. Póngase de pie, por favor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Gracias, te amamos.
Te amamos, oh Jesús. Te amamos, amado. Eres el amado de nuestro corazón. Levanta ahí tus manos y adora. Nunca nadie va a